En este vídeo vamos a ver cómo relacionar las tablas de una base de datos MySQL. Siguiendo con el ejemplo de vídeos anteriores, tenemos ya creadas las tablas de la base de datos en ejemplo de jardinería. Si hacemos clic en More, Designer, obtenemos una vista de las mismas. Podemos comprobar que no aparece ninguna relación. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que el campo ID cliente de la tabla ventas es un valor del campo ID cliente de la tabla cliente. Vamos a ver cómo crear estas relaciones. Para ello vamos a usar MySQL Workbench. Para acceder a MySQL Workbench hacemos clic en el icono de acceso directo o lo buscamos a través del menú de inicio. Lo primero que debemos hacer es establecer una conexión con nuestra base de datos. Para ello hacemos clic en el botón más. Damos un nombre a la conexión, por ejemplo, ejemplo jardinería. El resto de valores, si hemos seguido las instrucciones de instalación de XAMPP de vídeos anteriores, los dejamos por defecto. Nos saldrá un aviso al hacer el test de la conexión. Continuamos de todas formas y hacemos clic en OK. Volvemos a hacer clic en OK y aparecerá nuestra conexión a la base de datos. Si hacemos clic en ella, vemos nuestra base de datos con las tablas que habíamos generado. Para establecer las relaciones debemos seleccionar aquella tabla en la que le queremos añadir las restricciones. Empezaremos con la tabla cliente. Hacemos clic en Foreign Keys. En la tabla cliente la única restricción que teníamos era el código postal. Introducimos CP como nombre de la restricción. Esta restricción está en la tabla código postal de la base de datos ejemplo de jardinería. La columna de nuestra tabla es CP y hace referencia a la columna ID CP. Hacemos clic en Apply y nos muestra el código SQL de la modificación que estamos realizando. Aplicamos y finalizamos. Cerramos la pestaña. Hacemos el mismo proceso para el resto de tablas. En la tabla código postal añadimos la restricción municipio, que hace referencia a la tabla municipio. La columna de la tabla código postal que estamos referenciando es municipio y la estamos relacionando con la columna ID municipio. Aplicamos, aplicamos y finalizamos. La tabla fecha no tiene ningún campo dependiente de otra tabla. En la tabla fiestas locales tenemos la restricción municipio con la tabla municipio. Como dos restricciones no pueden tener el mismo nombre, la denominamos municipio 2. Aplicamos, aplicamos y finalizamos. Las tablas hora y municipio no tienen ninguna dependencia con otra tabla. Finalmente, la tabla ventas tiene tres restricciones. La restricción hora con la columna ID hora de la tabla hora, la restricción fecha con la columna ID fecha de la tabla fecha y la restricción cliente con la columna ID cliente de la tabla cliente. Si volvemos a abrir XAMPP y refrescamos la vista, vemos que ahora las tablas aparecen relacionadas con sus dependencias. Podemos exportar el esquema de nuestra base de datos en distintos formatos, como por ejemplo PDF o SVG. En este caso seleccionamos SVG y guardamos en una carpeta de nuestro ordenador. Abriendo el archivo guardado vemos el esquema de nuestra base de datos.